Entonces, si la variable es continua, si nosotros pues decimos que sí, es una variable continua que tiene una medición constante, por ejemplo, el envasado de un producto, estar haciendo pan y midiendo su temperatura, cortando piezas y midiendo sus dimensiones, es una variable continua de medición y decimos sí, entonces nosotros sabemos que tenemos que tomar más de un elemento por muestra, ¿no? Y aquí es donde entran los diagramas de media, los diagramas de desviación estándar y los diagramas de rango. Y si no son variables continuas y encontramos más de un defecto por cada elemento, entonces entramos a utilizar los diagramas U, C y diagramas NP y P. Los más usados son los diagramas de la media, de la desviación y del rango, ya que la mayoría de artículos que se fabrican pues son de variables continuas, tienen variables que medir. Entonces por eso es que se utilizan estos tipos de gráficos. Y los gráficos de control más usados son los propuestos por Walter Shewhart, a quien se le considera el padre del control estadístico de la calidad. Y estos diagramas tienen un límite central, uno inferior y otro superior. Estos dos últimos límites señalan cuando el proceso está fuera de control. Entonces, pues un diagrama de control, un gráfico de control va a tener una línea central, una línea superior y una línea inferior, ¿no? Así es como se forman. Toda medición que caiga dentro de estas tres líneas indican que el proceso está bajo control, ¿no? Y todos aquellos que caen fuera de estas líneas es que el proceso está fuera de control. Los diagramas de control van a enfocar la atención hacia las causas no aleatorias de variación. Cuando estas aparecen y también reflejan la magnitud de la variación debido a las causas aleatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo proceso va a tener causas aleatorias. Eso es lo que hace que cuando estamos dibujando un gráfico de control, un punto va arriba, un punto va hacia abajo, y eso nos garantiza pues que el proceso está con una variación aleatoria, ¿no? Pero hay causas que se deben a la variación natural del proceso, ¿no? Las causas no aleatorias son aquellas controlables como un mal ajuste de máquinas, errores del operador, defectos en materias primas, etcétera, que nos hacen pues que perdamos la aleatoriedad del proceso y empiezan a aparecer pues fenómenos en los gráficos que no son pues digamos normales, pero que sí nos dan indicación de que algo está pasando, que la máquina está mal ajustada, que el operador está cometiendo errores o que la materia prima que se está procesando pues tiene defectos. Decimos que un proceso está bajo control estadístico cuando este varía únicamente por causas aleatorias. O sea, cuando está variando dentro de una normalidad. Entonces decimos que un control estadístico que está controlado. Porque lo importante de un proceso es que hay que controlar la variable que estamos midiendo, ¿no? Cuando esta variable que nosotros estamos midiendo se sale fuera de control, entonces empiezan a haber desviaciones. Y estas desviaciones vienen y nos afectan con defectos. Y los defectos crean productos defectuosos. Entonces, pues, por eso es importante el uso de los diagramas de control. Porque el fin de los diagramas de control es, valga la redundancia, mantener bajo control las variables que estamos midiendo para evitar que hayan desviaciones
y así evitar que hayan defectos. Por eso es que se controlan, ¿no? Cuando ocurre esto, tenemos un proceso estable y predecible, porque lo podemos ver, pues todos los datos que tomamos empiezan a caer dentro de las tres líneas que forman el gráfico, ¿no? Ahora, cuando existen causas no aleatorias, entonces el proceso está fuera de control estadístico y los diagramas de control detectan la existencia de estas causas en el momento que se dan, lo cual permite que podamos tomar acciones al momento. Un gráfico nos va a mostrar cuando los puntos se quedan fijos, pues, se quedan fijos en una sola zona del gráfico, ¿no? O cuando los puntos empiezan a salir fuera de las tres líneas del gráfico, ¿no? Entonces, por eso es que nos dan, nos permiten que podamos darnos cuenta que algo está pasando y que está haciendo que el proceso se salga fuera de control y que nosotros podamos tomar acciones. Por estas razones es que los gráficos de control son muy utilizados en los controles del proceso, porque nos permiten a nosotros detectar las variables, nos permiten detectar a nosotros, pues, que las variables están, pues, controladas o se están saliendo fuera de control. Generalmente, en los procesos que se quieren controlar, deben de tomarse muestras a intervalos aproximadamente regulares, ¿no? Regularmente, pues en un gráfico de control, pues que va a durar un día, pues se toman cada 10, cada 15 minutos una muestra, se mide y se grafica, ¿no? Esa es la forma, pues, de asegurar que durante todo el día que va a estar el proceso funcionando, nosotros vamos a tomar varias muestras que nos garantizan, pues, que el proceso se mantiene dentro de control. De cada muestra se mide una o varias variables. Entonces utilizamos los diagramas de control por mediciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si lo que estamos haciendo, digamos, es una tuerca, pues nosotros vamos a medir sus dimensiones externas, ¿no? Digamos que es una tuerca hexagonal. ¿Cuánto mide cada lado del hexágono de la tuerca, no? Esa sería, digamos, una variable a medir. Pero también la tuerca tiene un diámetro. Vamos a medir el diámetro también de la tuerca, ¿no? Entonces, pues vamos a poder tomar varias mediciones de un solo artículo dependiendo de las necesidades que tengamos. Ahora, si lo que estamos envasando, digamos, son botellas de leche de 1 litro, aquí no, pues la variable que vamos a tomar es que todas las botellas lleven 1 litro de leche, ¿no? O también se determina el número o porcentaje de unidades defectuosas en la muestra, ¿no? Aquí es donde entran los diagramas de control por atributo. Cuando hablamos de defectos o de porcentajes de defectos o cantidad de defectos en la muestra, entramos a la parte que corresponde a los gráficos por atributos. Las muestras corresponden a un mismo intervalo, constituyen un grupo y casi siempre pues las muestras se toman por grupos. Vamos a tomar cada media hora 5 unidades. Entonces cada media hora tomamos 5 unidades que conforman pues un grupo. Cuando nosotros decimos la muestra 1, es que hemos tomado las primeras 5 unidades de ese grupo, ¿no? A los 20 minutos tomamos otras 5, ya esa es la muestra 2. Y así vamos en el transcurso del día, vamos tomando muestras, pero con, pero con una cantidad determinada. Hay veces, pues, que no se necesita eso, ¿no? Cuando solamente estamos llevando gráficos de defectos, que ahí no importa el tamaño de la muestra. Podemos tomar una muestra de 10, la próxima de 20, la otra de 8, no importa, ¿no? Pero sí, cuando estamos con variables continuas, el tamaño de las muestras, pues casi siempre es, digamos, fijo, ¿no? Y también vamos a ver más adelante que hasta hay unas gráficas que nos dice que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver con el tamaño de las gráficas que están tomando, ¿no?
están tomando. Entonces, pues, cuando nosotros tenemos que hay un gráfico de control, permítanme un segundo. Cuando tenemos nosotros, pues, un proceso, regularmente la cantidad de muestras se toman, pues, por grupos, ¿no? Por ejemplo, los intervalos pueden ser definidos en términos de tiempo. 8 muestras cada hora o cada turno, o de cantidad. 25 muestras cada 500 unidades fabricadas. Entonces vamos nosotros a tomar, pues, vamos a tomar esa cantidad de muestras, pues, para poder estar sacando, pues, los, los, los datos estadísticos que vamos a controlar. Entonces, ¿cómo está formado un gráfico de control? Bueno, pues está formado por una línea central y una línea que se llama límite superior de control y una línea abajo que se llama límite inferior de control. Eso forma pues un gráfico de control. Y los valores medidos se comparan con unos límites, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a comparar los valores, entonces vemos pues que el gráfico se mueve en el tiempo a manera de estarnos mostrando los datos que vamos graficando en él. Lo importante aquí que el gráfico sea aleatorio. ¿Cómo va a ser aleatorio? Cuando va hacia arriba, cuando va hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Ahí estamos hablando de un gráfico aleatorio. Cuando hay unas causas atribuibles al gráfico, estamos hablando pues cuando las unidades se quedan fijas en un solo lado, ¿no? O cuando empiezan a salirse fuera de las líneas de control. Entonces, un gráfico de control está representado por una línea central, una línea superior y una línea inferior. En este caso, en cada grupo son medidas o pesadas una o más características. Significa pues que cuando nosotros vamos a graficar van a ver una o más características que podemos medir. Para cada grupo se calculan diversas estadísticas tales como la media del grupo, el rango R o la desviación estándar S. Son, digamos, los elementos que trabajamos en los gráficos de control cuando trabajamos con variables continuas. Cuando trabajamos con variables, digamos, con las variables de las gráficas P o NP, ahí ya son otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar una variable continua como una variable discreta? Por ejemplo, somos una empresa que fabrica huevos, ¿no? Tiene gallinas ponedoras ahí y tenemos una producción diaria de huevos, ¿no? Ustedes saben pues que los huevos salen o blancos o rosaditos, ¿verdad? Ahí salen de diferentes colores. Así como también que hay veces la gallina da huevo grande, huevo mediano y huevo pequeño. Entonces, pues los que producen los huevos, pues los van separando con unas máquinas, nos van separando a manera de pasar a un lado los pequeños, a otros los medianos y a otros los grandes y a otro lado los extra grandes, ¿no? Pero luego tienen el problema de color. Entonces tienen que separar los blancos de los rosados. Entonces, si yo estoy analizando, digamos, estoy muestreando un cartón de huevos, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta, ver cuáles son las dimensiones que tiene el huevo. Significa pues que ahí estoy hablando de digamos, de las variables continuas, ¿no? Y qué color tienen los huevos. Entonces estoy hablando ahí de variables
discreta, ¿no? Dice, bueno, pues estos huevos tienen de diámetro 3 centímetros y son color rosado, ¿no? Entonces empiezan pues a reunir. Muchas veces hay productos que tenemos que ser controlados bajo las variables discretas y las variables continuas. ¿Qué son los límites? Un diagrama de control consiste en un gráfico formado por una línea central y dos líneas paralelas, una encima y otra por debajo. La que está encima se llama límite superior de control y la que está por debajo se llama límite inferior de control. También se dice que estas son las que establecen pues las especificaciones. O si nosotros dibujáramos pues un gráfico de campana o una curva normal, las dos puntas de la curva normal pues están siendo pues limitadas por unas líneas que son los gráficos de control central, superior e inferior. Y para cada grupo se van representando los valores de rango o de desviación estándar, ¿no? O de la media. Si los valores están comprendidos en los intervalos superior e inferior, se dice que el proceso está bajo control. En caso contrario, el proceso puede estar descontrolado. Entonces, para eso nos sirven pues los gráficos de control, para indicar si un proceso ha estado bajo control o ha tenido problemas descontrolados, ¿no? Por ejemplo, un jefe de control de calidad puede llegar a una máquina y dice, a ver, quiero ver el gráfico de control de la máquina. Digamos que estamos desde peso, estamos pesando algo. Y ve que desde las 7 de la mañana que empezó hasta las 2 de la tarde que esta persona ha llegado a verificar el gráfico de control, ninguno de los pesos se ha salido fuera de los límites, ni tampoco ha mostrado, digamos, cosas extrañas en el gráfico, sino que el gráfico se ha manejado aleatoriamente y no ha mostrado ninguna unidad fuera, pues, de los límites de control, ¿no? En ese momento el jefe puede decir, bueno, pues, el proceso ha estado bajo control, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da a un jefe de control de calidad que un proceso está dentro de control? Que en el momento de aprobarlo no va a tener, pues, ningún pero, ¿va? Sabe que el proceso ha estado bajo control, entonces no va a tener problema para aprobar este producto. En el supuesto en el que las características a controlar sean una variable continua, las medias de las muestras que se vayan tomando seguirán aproximadamente una distribución normal. O sea que entre más datos nosotros tomemos de un proceso, más nos vamos a acercar a una curva normal, que está pues manejada por una media y una desviación estándar, ¿no? Los límites de control se consideran habitualmente aquellos que contienen el 99.97% de la producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando nosotros hablamos de una media que está al centro y hacia la derecha tiene un valor de 3 sigma y hacia la izquierda tiene un valor de 3 sigma, significa pues que en ese espacio entre más 3 sigma y menos 3 sigma se ha logrado pues establecer que se contiene el 99.97 de la producción. Entonces se busca tener pues que solo el 0.003% sea defectuoso. Este es el concepto que se llama 6 sigma. Cuando dicen, bueno, pues un proceso cumple con 6 sigma, es porque más del 99.9, para 6 sigma es más fuerte, ¿no? Es 99.9996, el valor de 6 sigma. Entonces, si todos los datos caen dentro del rango de 6 sigma, prácticamente no hay defectos. Y entonces aquí es donde se cumple el sueño de Crosby, de una producción cero defecto. Es aquella que cumple con 6 sigma, una línea central
más o menos 3 sigma y obteniéndose dentro de estos rangos de límites de control el 99.9996. Eso es lo que hace pues el concepto de 6 sigma, ¿no? Ahora, estos límites pueden ser conocidos por experiencias previas y de no ser así, es necesario estimarlos a partir de las observaciones de varios grupos de muestreo. Es así que se deben calcular estimadores de los parámetros de la media y la desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente pues, ustedes van a ver una empresa que ya trabajan con gráficos de control. Y van a ver pues que la empresa pues tiene gráficos de control, puede establecer la media, puede establecer el límite superior, el límite inferior. Entonces no hay problema, aquí lo importante es seguir, ¿verdad? Es seguir o mejorar cuando vemos pues que los límites superior y el límite inferior son muy largos, o sea, crean un gran espacio y los puntos quedan bien bajos de ellos, entonces podemos decir, bueno, pues ajustemos la especificación y hagámosla más estricta. Hacer una especificación más estricta es acercarla al eje central, ¿no? A manera de que no quede tanto espacio. Ahora, si no existe, entonces pues tenemos que diseñar los gráficos de control. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Cómo se deben diseñar los gráficos de control para que puedan ustedes puedan implementarlo en cualquier empresa? No importa lo que hagan. Toda empresa que fabrica un bien, este bien tiene que cumplir con ciertas variables. Por ejemplo, nosotros fabricamos camisetas, t-shirt. Ok, pues vamos a ver qué tallas de t-shirt fabrican. Fabricamos small, medium, large y X large. Ok, veamos cuáles son las dimensiones de la X large. ¿Cuánto es el largo? ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto largo debe tener la manga? ¿Cuánto es el ancho que debe tener la manga? Entonces, todas esas ya estamos hablando de las variables que nosotros tenemos que medir y controlar para poder asegurar que esa camiseta salga con las dimensiones de XL. Pero si nosotros nos equivocamos y le ponemos a una camiseta cortada XL, le pegamos mangas small, lo que vamos a tener pues es un desastre ahí de camiseta, ¿no? Entonces por eso pues tenemos nosotros que aprender a diseñar los gráficos de control, ya sea que llenemos café, que llenemos bebidas gaseosas, que llenemos tambos de gas, que llenemos libras de frijoles, que llenemos sal, que llenemos azúcar, que cortemos madera, que cortemos plástico, que hagamos bolsas de plástico, que hagamos frascos de plástico. No importa el producto que nosotros hagamos. Siempre van a tener variables continuas que medir. Y entonces, pues nosotros vamos a tener que crear los gráficos de control. Los tipos más frecuentes de diagramas de control para una sola variable son los diagramas de medias, con límites definidos por los rangos, los diagramas de rango, los diagramas de media con límites definidos por la desviación estándar y los diagramas de media de desvíos estándares y los diagramas de valores individuales. Entonces, son los tipos de gráficos que se dan cuando estamos hablando con variables continuas. Este diagrama permite observar cómo varían los promedios de los diferentes grupos o muestras, permiten identificar si uno o un grupo de muestras está alterando su promedio. Para realizarlo, este gráfico debe calcularse, ¿no? La línea central es igual a la media, siendo la media el promedio de los promedios por grupo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros vamos a tomar varios grupos. Por ejemplo, vamos a decir, tomamos 25 grupos de 5 cada uno. Entonces, las 5 unidades que tomamos tienen una medida. Digamos que le vamos a poner una dimensión, el diámetro. Las 5 unidades que tomamos tienen un diámetro. Entonces, vamos a medir el diámetro de esas 5 unidades y vamos a sacar la media. Pero como hemos hecho
varios grupos, varias muestras, entonces sacamos la media de las medias, ¿no? Esa es la que se refiere, el promedio de los promedios. El límite superior de control y el límite inferior de control va a ser igual a la media más o menos el rango multiplicado por A2. El rango ya saben qué es, ¿verdad? Rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, entre cada grupo, yo puedo establecer su rango y luego pues sacar una media de los rangos. Por eso es que cuando nosotros estamos estableciendo los límites de control de un gráfico X, sacamos la media de la media más o menos la media del rango multiplicado por A2. ¿Qué es A2? A2 es un factor que se encuentra en unas tablas estadísticas que sirven para poder calcular los gráficos de control dependiendo de la cantidad de muestras que tomamos. A2 va a ser diferente si tomo 5 muestras o tomo 10 muestras o tomo 3 muestras. Para cada grupo de muestras, A2 va a ser diferente. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, pues. Aquí tenemos las variables que se utilizan en los gráficos de control. Se utiliza A2, se utiliza T3, se utiliza D4, se utiliza C4 y D2. Imaginémonos que estamos tomando una muestra de 6 unidades. Entonces, si la muestra es de 6 unidades, el valor de A2 toma 0.483. El valor de D3 es 0. El valor de D4 es 2.0039. El valor de C4 es 0.9515 y el valor de 2 es 2.534. Si mi muestra fuera de 10, cambian las cosas. El valor de A es 0.308 y el valor de D2, por ejemplo, es 3.078. Estas tablas ya están hechas, ¿no? Ya están establecidas, ya fueron diseñadas por alguien. Y aquí lo importante es conocer qué tamaño de muestra vamos a utilizar nosotros para establecer nuestros gráficos de control. Y el tamaño de muestra las vamos a ir tomando aleatoriamente pues, durante el transcurso de un día y vamos a empezar a acumular datos. Por ejemplo, en un beneficio de café por 5 días, a medida que llegaba el café, se tomaron 5 muestras por día, ¿no? Cada vez que iba llegando los camiones con el café, pues tomaban 5 muestras, 5 mediciones al café pergamino y a estas muestras se les midió el porcentaje de humedad. O sea, la variable que estamos controlando, pues aquí es humedad, porcentaje de humedad. Y se quiere saber si el porcentaje de humedad está variando día con día, ¿no? Entonces aquí el tamaño de la muestra N es 5, ¿no? Entonces si N es 5, A va a ser igual a 0.577. D3 va a ser 0, D4 va a ser 2.039, C4 va a ser 0.94 y D2 va a ser 2.326. Esos son los datos que se tomarían, ¿no? Entonces, tomamos varias muestras, ¿no? Tomamos nosotros 5 muestras durante 5 días consecutivos, ¿no? Aquí podemos entonces ver que la primera muestra, pues, el primer grupo de muestras, pues el porcentaje pues, de humedad fue 17.90, 24.10, 18.70, 19.20, 19.30. Sacamos la media. La media es 19.84. La media es la suma de todos los datos entre el número de datos, que en este caso es 5, ¿no? Y así hacemos para toditas las muestras que tomamos. Tomamos 5 muestras durante 5 días consecutivos, entonces sacamos 5 medias, ¿no? 5 medias. Y estas 5 medias le sacamos otra media,
sumamos 19.84 más 19.72 más 19.76 más 21.82 más 21.18 y lo dividimos entre 5. Y me da como media de medias 20.46. El rango, pues, encontramos el rango entre las repeticiones y encontramos cuál es el dato menor. Probablemente el dato menor aquí es 17.90. ¿Y cuál es el dato mayor? El dato mayor para el primer día, el dato mayor es 24.10. Entonces, 24.10 menos 17.90, pues me va a dar pues 6.2. Y así pues encuentro el rango de cada día de la cantidad de muestras tomadas, ¿no? Y así tengo rangos de 6.2, 2.6, 2.7, 3, 3.8. Sumo los 5 rangos y divido entre 5 y tengo un rango promedio de 3.62. En las tablas vimos que A2 para grupos de 5 muestras es igual a 0.577 y N es igual a 5, el tamaño del grupo, ¿no? Entonces ya tenemos los datos. Conozco la media de medias, que es 20.46. Conozco el rango medio, que es 3.68. Y conozco A2, que es 0.57. Entonces, la línea central, ¿a qué es igual la línea central? Bueno, es igual a la media de medias, ¿no? A 20.46. Límite superior de control va a ser igual a la media más la media del rango multiplicado por A2. O sea que al hacer las operaciones me nos da igual a 22.59. Es una cifra arriba de 20.46, ¿verdad? Y el límite inferior es 20.46, la media, menos el rango medio, que es 3.68, multiplicado por A2. Me da igual a 18.34. Entonces, pues, la línea superior de control va a ser igual a 22.59. La línea central va a ser igual a 20.46 y la línea inferior es igual a 18.34. Agarro una hoja de papel, mido con una regla una escala y trazo las 3 líneas paralelas. Al centro, la línea central con 20.46. En la parte superior, la línea superior de control con 22.59. Y luego la línea inferior con 18.34. Aquí ya diseñé mi hoja de control. Ya tengo mi gráfico de control definido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues el proceso va a empezar a funcionar. Voy a ir tomando yo muestras y voy a ir sacando pues la media de ese grupo de muestras y la voy a ir graficando en estos gráficos. Mientras el dato que esté obteniendo lo vaya graficando y lo vaya poniendo y todos caen dentro de estos límites, entonces puedo asegurar que el proceso está bajo control estadístico. Significa pues que no tiene variación. Y si no hay variación, significa que no existe una variabilidad que se le pueda asignar a ninguna causa, no hay variabilidad. Y si no hay variabilidad, significa que no hay defectos. Y si no hay defectos, significa que no hay unidades defectuosas. Y si no hay unidades defectuosas, significa que no van a haber productos rechazados. Y si no hay productos rechazados, pues entonces estoy disminuyendo mis costos de calidad. Entonces, como pueden ver, todo está concatenado. Si yo quiero bajar los costos de calidad, tengo que ir a ver primero quiénes son los que están generando el costo de calidad. A ver, ¿cuántos productos defectuosos estamos obteniendo? ¿A qué se debe esta cantidad de productos defectuosos? ¿Por qué estamos obteniendo productos defectuosos? Y luego viene, ¿cuál es el defecto que más se está presentando? Y luego vemos, ¿cuál es la causa que está generando este defecto? Y cuando ya encuentro la causa que está generando el defecto, pongo bajo control esa variable y
el problema se tiene que resolver. Porque voy a meter en cintura el proceso para que ya no siga generando ese defecto. Y así es pues como los gráficos de control ayudan a que la calidad vaya mejorando. Y aquí pues tenemos ya el gráfico mostrado, ¿no? Tenemos ahí la media, ¿verdad? El límite superior de control, el límite inferior de control. Y ahí pueden ver ya datos colocados de 5 días, ¿no? Donde se puede ver pues que el gráfico se mantiene pues sin que exista pues un producto fuera de los límites de control. Pero, ojo, del 1 al 3 no hay aleatoriedad. Ideal hubiera sido que el punto 2 estuviera arriba de la línea. O sea, punto abajo, punto arriba, punto abajo, punto arriba, ¿no? Pero no, ¿verdad? Se han pegado 3 datos. Eso ya muestra pues que algo está pasando en este proceso. Los gráficos de control avisan, nos ponen alerta de lo que podría estar pasando en un proceso que podría estar cayendo fuera de control. Los diagramas de rango o R. Este diagrama permite observar cómo varía la variabilidad construida por los rangos de los diferentes grupos. Permite identificar cuando la variabilidad se hace demasiado grande, lo que nunca es deseable, ¿verdad? O sea, pues si yo voy a tomar una medida, quiero que todas las piezas salgan más o menos parecidas, con variaciones pues que no sean muy grandes, ¿no? Pero estas variaciones, ¿quién me las va a mostrar? El rango. El rango me va a decir, mira, las medidas están entre la medida mayor y la menor. Y si al restar la medida mayor la menor me da un rango bien amplio, significa pues que ahí tengo problema. Entonces, la línea central es igual al rango, la línea superior de control es igual al rango multiplicado por D4 y la línea inferior de control es igual al rango multiplicado por D3. Estas son las letras que vieron en la tabla anterior, donde están, ¿verdad? Siendo D3 y D4 valores tabulares variables en función del número n de los grupos. Para el ejemplo anterior, dice, la línea central, o sea, el rango medio, vimos que era 3.68. El límite superior de control va a ser igual a 3.68 por D4. Y al ir a la tabla vamos a encontrar que D4 es igual a 2.144. Me da 7.78. Y el límite inferior de control es igual al rango medio multiplicado por D3. El D3 es 0, significa que el límite inferior de control es 0. Entonces el rango va a variar de 0 hasta 7.78, pasando por una media de 3.68. Si nosotros no, a mí me parece demasiado, 7 puntos me parece demasiado grande este rango, ¿no? Entonces hay que ir a ver qué es lo que está generando esa variación tan grande y entonces trabajar en ella. Entonces, vimos que el límite superior era 7.78, la línea central era 3.68 y la línea central era 0, ¿no? Entonces ahí podemos, pues ahí se dibuja el gráfico, se grafican datos de los 5 días y ahí se puede observar, pues, que ningún dato, pues, se sale fuera de control, ¿no? Pero sí hay una gran variación, pues, entre el 2.2 y el punto 1, ¿no? Los otros, pues, se ve que el rango casi no varía, pues, casi mantiene una línea recta, pero en los otros sí varía, pues. El diagrama de medias constituido con límite definido por la desviación estándar, esta es otra cosa, estamos hablando ya de la desviación de estándar, es parecido al diagrama de medios construido por partir del rango. La diferencia consiste en que el tamaño de la muestra puede ser variable. Entonces, cuando hablamos de desviación estándar,
no podemos tomar muestras variables y muestras fijas, ¿verdad? De cantidades fijas. Y además es mucho más sensible para detectar cambios en la media o en la variabilidad del proceso. Entonces, la desviación estándar es más sensible para detectar desviaciones en el proceso. Y la línea central se calcula como la media, ¿verdad? La media de todas las desviaciones estándar. Y los límites superior e inferior van a ser más o menos 3 desviaciones estándar medias entre C4 por raíz de n, siendo n el número de datos que se toman, siendo C4 un valor de la tabla que considera el tamaño de cada grupo y ese es el promedio de las desviaciones estándar por grupo. Entonces, pues son más o menos tienen como la misma base de construir estos gráficos de control, tienen la misma base. Veamos con el ejercicio de muestras de café. La media de las 5 mediciones, pues tenemos ahí pues los datos, ¿no? A esto se les ha calculado la desviación estándar. Recuerden que para calcular la desviación estándar, pues hay una fórmula, ¿no? Va a aparecer más adelante. Pero siempre para hacer esto tenemos que calcular por la desviación estándar, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí que los límites de control van a estar dados, pues, por la siguiente fórmula, ¿no? X va a ser más 3 sigma entre raíz de C4 por N. Aquí porque ya está, pues ya hicieron esa operación. Ya tenemos aquí que la línea superior es 22.5, que la línea central es 20.46 y que la línea inferior es 18.43. Hacemos el gráfico. Aquí tenemos ya el gráfico de desviación estándar y graficamos 5 datos, pues ahí podemos ver pues que estos pues no se salen fuera de los límites de control, pero eso sí, pues del punto 3 al 4 se presenta una desviación demasiado pues grande, no hay una diferencia. Algo está pasando que nos dice que la desviación estándar ha crecido en esos datos. Entonces, los diagramas de media desviación estándar, pues, los vamos a calcular con la siguiente fórmula. La línea central es igual a la desviación estándar y el límite superior de control y el límite inferior de control va a ser igual a la media de la desviación estándar más o menos 3 multiplicado por la media de la desviación de estándar entre C4 por la raíz cuadrada de 1 menos C4 al cuadrado. Entonces, aplicando esos cálculos obtenemos nosotros pues tanto el límite superior como el límite inferior de control. Aquí pues tenemos el ejercicio de café, ¿verdad? Lo vimos porque sé que muestra pues una línea superior de 2.98, una línea central de 1.42 y una línea inferior de 0.0. Entonces la desviación estándar va entre 0.0 a 2.98. Entonces podemos ver ahí pues que entre el dato 1 y el dato 2 hay una gran diferencia en la desviación estándar. Ya no los había mostrado el rango, pero la desviación estándar nos vuelve a mostrar pues que existe allí demasiada variación. Entonces veamos cómo se construyen los gráficos X y los gráficos R, que son los más utilizados. Un gráfico de control es un diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se está controlando. Los datos se registran durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se van obteniendo. Entonces, pues, nosotros tenemos que tener una forma ya planificada de cuántos datos vamos a tomar,
durante qué tiempo, para poder tener pues una cantidad de datos con los cuales poder construir pues los límites superior, el límite central, el límite inferior y diseñar los gráficos de control. El objetivo general es: todo gráfico de control está diseñado para presentar los siguientes principios. Tiene que ser fácil de entendimiento de los datos. O sea que el gráfico tiene que poderse leer inmediatamente al ver el gráfico. Claridad. Tiene que ser claro. Hay muchas empresas que cometen el error que en un mismo gráfico de control quieren llevar 3 variables y a la hora y las horas no se sabe cómo, de tantos gráficos que hay metidos, no se sabe cuál es el bueno y cuál es el malo. Tienen que tener consistencia, o sea, los valores tienen que tener consistencia y miden las variaciones de calidad, que es lo más importante. Mientras las variaciones de calidad están dentro de los límites, el producto es de calidad. Pero si las variaciones de calidad están fuera de esos límites, el producto es defectuoso. Entonces nosotros pues podemos asegurar que un proceso no va a producir productos defectuosos si logramos controlar las variables. ¿Cuál es el objetivo específico? Estamos hablando de un proceso de prevención para evitar que el producto llegue sin defecto al cliente, ¿no? Y también para detectar y corregir variaciones de calidad. Entonces, por eso son los objetivos de los gráficos de control. Evitar que llegue el producto bueno al cliente, pues que llegue sin defectos. Y si las variaciones se dan durante el proceso de producción, detectarlas y corregirlas. El gráfico de control no tiene, ¿verdad? Y estas son cosas que no debe tener. Una línea central que represente el promedio histórico y la característica que se está controlando, ¿no? ¿Verdad? No podemos tener nosotros datos, es que yo creo que es tanto. No, ¿verdad? Tenemos que medirlo. Los límites superior e inferior que calculamos con datos históricos presentan los rangos máximos y mínimos de variabilidad. Entonces, pues, nosotros, pues, tenemos que tomar datos, no basarnos en situaciones, pues, históricas, porque puede ser que alguien haya tomado malos datos y nosotros estamos partiendo de malos datos. Y recuerden, pues, que es mejor tener nada a tener datos equivocados. Los subgrupos. Los grupos de mediciones con algún criterio similar obtenidos de un proceso. Pueden ser grupos de 3, grupos de 5, de 6, de 8, de 10, de 12. Depende de lo que nosotros estemos realizando y de la velocidad del proceso, ¿no? Y se realizan agrupando los datos de manera que haya máxima variabilidad entre el subgrupo y mínima variabilidad dentro de cada subgrupo. La media, pues, es la sumatoria de todos los subgrupos divididos entre el número de muestras y el rango el valor máximo menos el valor mínimo. Los gráficos XR se utilizan cuando la característica de calidad que se desea controlar es una variable continua, ¿no? Tenemos un proceso, tomamos muestras del producto y hacemos las mediciones, ¿no? Ahí tomamos las mediciones. Por ejemplo, aquí se tomaron 8 muestras, son 8 mediciones. Estos datos deberán ser recientes de un proceso al cual se quiere controlar, o sea, no vamos a querer controlar un proceso hoy con datos de hace 3 meses, ¿no? Tienen que ser recientes. Estos pueden ser tomados durante diferentes horas del día y diferentes días. Y todos tienen que ser de un mismo producto. Al mismo producto le vamos nosotros a diseñar su gráfico de control. Veamos entonces el paso 2, sacar el promedio, que es la sumatoria de los datos de cada uno de los subgrupos, dividido entre el número de datos, ¿no? La fórmula es la suma de todos los datos X entre N, ¿no?
y la fórmula debe ser utilizada para cada uno de los subgrupos. Paso 3, calcular el rango, que es valor mayor del subgrupo menos el valor menor. La fórmula es igual valor mayor menos valor menor, ¿no? Y hay que determinar el rango para cada uno de los subgrupos. Paso 4, promedio global. Es la sumatoria de todos los valores medios y se divide entre el número de subgrupos. O sea, tenemos que encontrar la media de media y el rango medio. Son los datos que hemos de tener para poder pues hacer el gráfico X, ¿no? Paso 5, el valor medio del rango. Nos tenemos que encontrar pues el rango medio, que es la suma de todos los rangos que hemos obtenido entre el número de rangos obtenidos, rango medio. Aquí tenemos una tabla de datos, ¿no? Tenemos pues 25 observaciones que se han tomado. Cada observación ha sido de 5 datos. Ahí los pueden tener, ¿verdad? Vemos pues que en el grupo número 1 hay 74.6, 74.6, 81.6, 75.4, 69.8. De cada uno de los subgrupos sacamos la media y el rango, ¿verdad? Sacamos el rango y la media. Al final sacamos la media del media, o sea, el promedio de todas las medias, y el rango medio, el promedio de todos los rangos. Y ahí tenemos pues los elementos que garantizan la construcción pues del gráfico de control, ¿no? Sin perder de vista que la cantidad de muestras tomadas han sido pues de 5, ¿no? Para buscar en la tabla. Luego pues buscamos en la tabla el valor de A2 para 5 es 0.577, el valor de D4 es de 2.115 y el valor de D3 es 0. Ahí tenemos ya los tres datos para calcular. Para la gráfica X tenemos que la línea central es igual a la media de medias, el límite superior de control es igual a la media de medias más A2 por rango medio y el límite de inferior de control es igual a la media menos A2 por rango medio, ¿no? Para el gráfico R, la línea central va a ser igual al rango medio, el límite superior de control es igual a D4 por rango medio y el límite de control inferior es igual a D3 por rango medio. Y ahí pues tienen ustedes pues la forma en cómo se construyen los gráficos de control de X y R, ¿no? Pueden empezar únicamente para ver la variabilidad de sus procesos únicamente con los gráficos X. Los sacan de agua. Pero si quieren, pero cuando ya tengan bien puesto unos gráficos de control de la media, váyanse a los gráficos de rango, porque esto les permite ver la amplitud de las variaciones, que también pues una amplitud de variaciones significa que estamos generando muchos defectos, porque los límites de control pues todo aquello que caiga fuera de los límites de control va a ser considerado como producto defectuoso. Y aquí tenemos el gráfico X, pues cómo se construye línea central, límite superior de control y límite inferior de control, y abajo pues se van poniendo las diferentes muestras tomadas en función del tiempo. Regularmente pues toman una muestra cada 15 minutos. Y en muchas empresas donde quieren tener un control estadístico de calidad, donde el operario está involucrado, entonces una muestra cada 15 minutos lo toma el operario de la máquina y una muestra cada 15 minutos lo toma el inspector de control de calidad. Así pues entre los dos van construyendo la calidad del proceso, asegurando entre los dos mantenerlo bajo control. Entonces pues esas son las fórmulas para calcular los gráficos de medias y rangos, ¿no? Aquí está el gráfico de medias y también pues para el gráfico R pues también, ¿verdad? Tenemos que establecer una línea central, una línea superior y una línea inferior.
Aquí es como se pueden ver, pues, cómo deben ser los gráficos. Este muestra un gráfico, un pH, ¿no? Una carta de pH, están viendo el pH de alguna sustancia. Y se puede ver aquí, pues, el puntito rojo, ¿no? Eso indica que hay un punto fuera de control. Algo pasó ahí que se salió fuera de control. Entonces, pues, hay que investigar el fenómeno. Control de calidad, al ver eso, dice, bueno, ¿en qué momento sucedió? Bueno, pues fue como a las 10:10 de la mañana. Ok, pues, vamos a revisar más minuciosamente la producción a partir de ese momento, ¿no? Para ver que no vaya a ir ninguna unidad defectuosa. Veamos un ejemplo. Supongamos una empresa que produce piezas de plástico, por ejemplo de PVC. Una característica de calidad importante es el peso de la pieza, ¿no? En este caso son tacitas, digamos que están haciendo de PVC. El peso de la pieza de plástico porque indica la cantidad de PVC que la máquina inyectó en la matriz. Si la cantidad de PVC es poca, la pieza de plástico será deficiente. Y si la cantidad es excesiva, la producción se encarece porque se consume más materia prima. Entonces, en el lugar de salir de las piezas hay un operario que cada 30 minutos toma la pieza con una balanza y registra la observación, ¿verdad? Entonces, pues, está tomando una pieza y está cada 30 minutos haciendo una evaluación de cuál es el peso, pues, de la pieza. Entonces, ha tomado 20 muestras del número 8, ¿no? Han sido tomadas del proceso. Y la media del rango para las 20 muestras es de 0.016 gramos. Y las medias de la media de la muestra, pues, es de 3 gramos. Entonces tenemos la media de media es 3 gramos, el rango medio es 0.016 gramos, n es igual a 8. Entonces, si nosotros vamos a las tablas y encontramos n igual a 8, vamos a obtener los valores de A2 igual a 0.37, de D4 es igual a 1.564 y de D3 es 0.136. Y con eso pues hacemos los gráficos de las medias. La línea central va a ser igual a la media de medias 3 gramos. El límite superior de control es la media más A2 por R, va a ser igual a 3.06 gramos. Y el límite inferior va a ser igual a 2.99 gramos. Entonces con eso pues, tenemos ahí los límites de control para el gráfico X. Y de la misma forma hacemos los límites de control para el gráfico de rango y tenemos que para el rango la media es 0.016, el límite superior es 0.025 y el límite inferior es 0.0022 gramos. Y ahí pues establecemos las gráficas de control y el operario cada vez que tome una muestra va a tomar 8 unidades, va a sacar la media de las 8 unidades y la va a graficar, así como también va a encontrar el rango de las 8 unidades, que va a ser el rango mayor menos el rango menor y lo va a graficar en la gráfica de rango. Entonces, esta es la forma, pues, de construir estos dos tipos de gráfica, ¿no? Entonces, aquí están, pues, los gráficos X, ¿verdad? Y podemos ver, pues, cómo se quedan ya. Aquí están las fórmulas para encontrar el rango, la línea central, el rango medio. El límite superior de control es igual de 4 por rango medio. El límite inferior de control es igual de 3 por rango medio. ¿Ya? Esos son los datos. Ok. Seguirían pues las gráficas de desviación estándar, ¿no? Pero esas pues las vamos a dejar. No, vamos a ver lo más elemental de esto. Se hacen igual, ¿no? Primero se define cuál será la característica y la calidad. Entonces, otorgar la máxima prioridad a aquellas variables o características medibles y expresables mediante números y que causen problemas en producción o costo, ¿verdad? Tenemos nosotros que definir cuáles son las variables que debemos de controlar. Escoge el subgrupo racional, ¿verdad? Cada cuánta, 5, 6, 7, 8. Los elementos que conforman cada grupo, cada subgrupo,
deberán de haberse producido básicamente entre las mismas condiciones. Recolecte los datos. Recoge la información de 25 subgrupos, como es de 10 datos en cada subgrupo, registre en una hoja de datos. Aquí están poniendo 25, pero pueden ser 10, el tamaño de la muestra puede ser 5, 8, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que pasa que los estadísticos, entre más datos tomen, la media, los rangos, la desviación estándar son más sólidas. Por eso es que se van a buscar pues gran cantidad de datos, ¿no? Luego pues en el punto 4 calculamos promedios para cada subgrupo, dividiendo el total de los promedios de cada subgrupo por el número de subgrupos, sacar las medias de media. Entonces pues calculamos pues la desviación estándar, esa es la fórmula pues. Esa es la fórmula de la desviación estándar, que es la suma de la x media menos la xi elevado al cuadrado entre n menos 1 la raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, pues calculamos pues la S media, pues sumando todas las S y dividiéndoles entre el número de desviaciones estándar obtenidas. Esto, como pueden ver, pues es un proceso complicado, ¿no? La desviación estándar es cierto que es más exacta, pero es más complicada porque hay que hacer más procesos de cálculo. Y en el punto 8, calcular las líneas de control, calcular cada una de las líneas de control para la gráfica y la gráfica S con la siguiente fórmula de las medias. Entonces, la línea superior, la línea central va a ser a la media de la desviación estándar. La línea superior de control es igual a B4 por la media de la desviación estándar. Y la línea inferior de control va a ser igual a B3 por la desviación estándar. Ahora, hay una forma pues de calcular fácilmente la desviación estándar, ¿no? Que es encontrando la desviación estándar entre C4, que es una forma pues rápida de calcularla. Y también pues hay otra forma de hacerlo, ¿no? La sigma, que es la desviación estándar, se puede calcular también como la media del rango dividido entre D2. Y también pues ahí se puede, en lugar de estar haciendo tantos procesos de cálculo, porque vamos a ver aquí, quiero enseñarles un ejemplo. Aquí pueden ver pues el grupo 1, pues todo lo que hay que hacer para calcular la desviación estándar, para el grupo 2, para el grupo 3, hasta llegar pues a obtener pues lo que es la desviación estándar, el límite superior y el límite inferior de control. Ok, entonces pues con eso pues termina pues la clase esta, ¿no? De desviación. Solo vamos a
toma nota de todas las fallas que ocurren en el proceso. Quisiera ver si pueden observar. Que tienen mayor frecuencia. Esto va a ser muy importante. Sí, ingeniero. ¿No? ¿Y lo oyen? Dentro de lo que son análisis. Muy poco. Sí, también. Vaya, ok. Tenemos acá la matriz causa-efecto o matriz Ishikawa. Esta matriz causa-efecto o Ishikawa, estamos viendo ahí, tiene, como ustedes ven ahí, lo que se llama espina de pescado, ¿no? Esto de acá, en realidad, está reflejando que el problema principal se relaciona con algunas causas que están relacionadas acá, tenemos causas acá, otras causas acá. Estas causas, en realidad, nosotras las vamos a relacionar con las llamadas 5M, ¿no? Entonces, esas 5M son, en este caso, mano de obra, máquinas, acá, mano de obra, un problema puede ser la maquinaria, otro problema puede ser el medio ambiente, otro problema puede ser el método, otro problema, aparte de la mano de obra, la maquinaria, el método puede ser el material. En realidad, estas son las causas más usuales que se tienen que analizar. Y ahora, estas posibles causas se dividen tienen como ramitas. Cada una tiene sus ramificaciones, que son posibles subcausas que estén relacionadas. Por ejemplo, la mano de obra una subcausa puede ser inexperiencia, puede ser enfermedad, etcétera, ¿no? En cuanto a la maquinaria, pueden ser desajustes, lubricación. En cuanto al material, puede ser que el material no cumpla con las especificaciones, etcétera. Puede ser un material demasiado duro, demasiado blando. En cuanto al método, puede ser de que no esté trabajando con los ángulos adecuados, en la metodología, no se está respetando los pasos. Y finalmente, con respecto al medio ambiente, podemos estar trabajando en condiciones ambientales que no son las propicias y esto nos está ayudando al proceso. Bueno, esto es un diagrama causa-efecto o Ishikawa. Luego tenemos el diagrama Pareto. ¿Qué es el diagrama Pareto? Casualmente, una vez que nosotros analizamos un problema y determinamos cuáles son las posibles causas, muchas veces no todas son las causas con mayor frecuencia. Es como, acá entra a tallar la famosa hoja de verificación. Yo puedo determinar que las grandes causas son maquinaria y materiales. Y esas pueden ser las que vemos acá, son las que de repente tienen la mayor frecuencia, digamos, de responsabilidad en las fallas. Estas dos, a su vez, pueden graficarse como un diagrama Pareto. Es un diagrama Pareto. En un diagrama Pareto, de repente, aprovechando esta imagen, yo puedo decir que 3 maquinarias. Vamos a poner acá 3 es maquinaria, ¿no? Entonces voy a poner acá 3 es maquinaria. Y 1, que es el segundo problema, como habíamos dicho, puede ser material. Entonces, 1 material. Y 3 maquinaria. Como ustedes observan, esos son los problemas que tienen mayor frecuencia de ocurrencia. En cambio, los otros, que podría ser método, mano de obra, son aquellos que tienen una menor frecuencia. Si lo graficamos esto y hacemos un acumulado, yo podría decir que de los problemas, las veces, se podría decir que el 60% de veces el responsable más o menos ha sido maquinaria. Eso es lo que refleja este punto. Y de repente un 20% de veces el problema ha sido
materiales, esa repetición que acá. Si yo hago el acumulado, me sale este punto de acá. Y si sumo el resto, va a ir haciendo un acumulado de esta forma. De esta forma, de esta forma. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo observo, veo que el 80% de manera acumulada, que está en este punto, el 80%, la responsabilidad es de quién? De máquina y material. Eso es lo que está ilustrando este esquema de pared. Entonces, es una gráfica que si lo vemos acumuladamente, yo puedo decir que son dos los responsables del 80% de las fallas de la empresa. El resto, generalmente esos dos se dice que son aproximadamente un 20%. Luego, tenemos otra forma de análisis, es para corroborar esto, puede ser efectivamente cuántas veces se hizo mantenimiento a la máquina. Si hay una correlación, se va a formar esta nube que me va a llevar, se puede decir de una forma casi lineal. Esta nube indica que sí hay una correlación. Fallas con problemas de datos, eso corrobora todo el análisis. Bien, esta explicación un poco quizás nos ayuda a entender el uso de estas herramientas de diversas formas, y espero que les haya ayudado a entender un poco mejor estas 7 herramientas. Bueno, vieron el video donde se ven las diferentes pues herramientas de control que nos quedaban pendientes. Ahí las pueden ver. Entonces, pues vamos con eso, pues a terminar con este tema, ¿no? Con el tema de lo que son las 7 herramientas estadísticas de calidad. La próxima semana vamos a arrancar con manufactura esbelta. Quise meterle velocidad a esta parte para poder dedicar más clases a manufactura esbelta, porque eso es lo más nuevo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a empezar a ver las herramientas de manufactura esbelta, ¿no? Para que las conozcan y ya puedan irlas aplicando. Así como también los que son curiosos pueden haber visto ya de que hay tienen una secuencia de aprendizaje sobre las 7 herramientas estadísticas de la calidad. Ahí está la presentación, están los 2 videos para guiarse, para que ustedes se guíen pues de esto. Para que podamos pues, guiarnos con esto y así pues poder pues ver cómo estamos pues con la cuestión de las gráficas de control. Como son, digamos, las gráficas de control. Entonces, pues, esa tarea es en grupo, la pueden hacer con el grupo que están haciendo el proyecto, ¿no? Con ese mismo grupo, porque siempre está entre 3 y 5, pero si ya ustedes ya se pusieron de acuerdo para el proyecto, es más fácil que se pongan de acuerdo, pues, para resolver, pues,
es un caso, no es un caso que se llama Policasa, que es una empresa que fabrica lapiceros tipo Bic, digamos, y que tiene un problema de que los defectos se le han crecido, ¿no? Ahí tienen una clasificación de defectos hecha por control de calidad y piden pues utilizar las herramientas estadísticas de calidad que sean convenientes usar para esta parte del proceso y así pues poder aplicar y resolver los problemas que existen, ya que digamos ahí van a ir leyendo que la empresa tiene ciertos problemas. Entonces pues tienen que ver eso. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la parte de las 7 herramientas? ¿Quedó clara como el agua de horchata o ya tienen hambre y no quieren hablar? Bueno, entonces si no hay nada más, pues vamos a dejar aquí la clase. Recuerden colocar su nombre y número de carnet para digamos, para la asistencia, ¿no? Y ahora quisiera que pusieran la foto, que descubran su rostro ahí, porque voy a tomar una foto de la clase de hoy, porque tenemos que mandar la captura de pantalla. Ya Víctor, pues ya me mostró ahí. Graciela igual. Ricardo, Alberto, Jessica. A ver todos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Y lo de la foto tiene que ser ahorita. No, bueno, si no tenés la foto, descubrite. ¿Ya? Vaya, es que como yo ando trabajando todavía, Ok. Pues así quédate, pues. A ver, Michelle, Claros y Emily no tienen foto. A ver. Bueno, ok. Ya me hacía falta verlos, mire. También todos, también. Vaya, voy a tomar unas fotos. Pongan su mejor sonrisa. Ok, vaya, ocúltense otra vez si quieren. Entonces, pues, nos vemos la próxima clase. Lean el caso para que lo empiecen a resolver. Ingeniero, Sí, Marvin. aquí estoy yo para que vea que sí ando trabajando. No es Vaya, mentira. está bueno. Ok, Vaya, listo. vaya, gracias. Entonces nos veríamos la próxima clase. ¿Sí, Emily? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Emily. Ingeniero, una pregunta. La otra semana es de realidades y tendencias. Vean, no han dicho nada. Va a haber clases siempre. Sí, de que no han dicho nada. Y como que eso quedó programado al inicio del ciclo, pero es bien difícil. Como no dejan entrar a la universidad, pues, no. A no ser que estén pensando, pero no, yo no me he dado cuenta ni me han informado. Tal vez dar unas charlas vía Zoom, me imagino, ¿verdad? Tendríamos que esperar, ve a ver qué dice. Ajá, tendrían que esperarles, tendrían que mandar un programa ahí, pues, de las charlas que se darían y me imagino, pues, porque como, Yo tengo entendido que va a ser el otro miércoles, pero no sé a qué horas, pero sí va a haber charla. ajá, ok, entonces probablemente pues va a haber una charla para los de ingeniería industrial y ahí pues tienen que participar ustedes, ¿verdad? Ok, ingeniero, muchas gracias. Feliz noche. Ok, buenas noches, Graciela. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas, Jessica. Buenas Buenas, noches, Michelle. Buenas, muchachos. Buenas noches, ingeniero. Buenas. Descansen todos.